Él es el coordinador de convivencia y pues estoy yo aquí nuevamente tomando esta capacitación que me parece muy interesante, que pues la idea es que sea socializada para todos. Muchas gracias. Perfecto, no, muchísimas gracias. Sé que el tiempo apremia, es a menos de una horita que nos queda, casi 45 minutos. Trataré de ser muy concreto. Para nosotros es muy importante y sé que para ustedes va a ser muy importante esta reunión. Digamos, si llegamos a conectar la información pertinente para el desarrollo de todo este proyecto de lectura cuidadosa, de lectura no violenta entre los estudiantes, entre los padres de familia, entre toda la comunidad educativa, pues sería pues muy grato poder hacer la continuación de estas capacitaciones, que son 4 sesiones, 4 reuniones como estas de una horita, en donde vamos a ver 4, digamos, ejes fundamentales de la lectura multidimensional. En el primero vamos a ver cómo lo que nosotros leemos. O sea, hoy vamos a dejar en claro qué es la lectura multidimensional, qué es lo que están desarrollando a partir de un método que se llama 84H, los estudiantes de primero a 11 en el colegio. De sexto a 11. De sexto a 11 en el colegio en este momento están desarrollando un método que se llama 84H. Esas 84 habilidades de lectura, deducir, evaluar, cuestionar, analizar, reflexionar, dudar. En total son 84 habilidades que necesitan para sacar el IFEX. Las habilidades nosotros las investigamos y son las habilidades que están evaluando en este momento las pruebas saber, las pruebas IFEX a nivel total, quiero decir, entre todas las áreas. Si un estudiante falla en una pregunta de matemáticas, sí o sí detrás hay una habilidad de lectura porque tiene que ver, ya sea secuenciar, articular, cualquiera de estas habilidades podría estar metida en las distintas áreas, aparte de los conocimientos básicos que ellos deben tener en sus áreas, pero por eso digamos, lo fundamental en estas pruebas es la comprensión de lectura. Pero este proyecto no queda ahí. El niño puede sacar el mejor puntaje del IFEX, ojo con esto, el niño puede sacar el mejor puntaje del IFEX, pero eso no es garantía de que no pueda terminar en la cárcel, de que en la vida le vaya mal, de que sea correcto o no, porque una persona podría leer muy bien, sacar el mejor puntaje del IFEX, pero fracasar en la vida porque su forma de leer es corrupta, es avara, es codiciosa, o sea, hay unos elementos éticos en el acto de leer. Vamos a mirar eso en la capacitación de hoy, cómo además de lo escrito, nosotros podemos leer al mundo, al otro y al yo. Para pendiente quedaría profundizar en otra próxima sesión en esas 84 habilidades del pensamiento crítico y cuidadoso, que eso es un tema central. Vamos a también a pasar en otra sesión a hablar de la lectura como escucha empática, ¿sí? Que es como una especie de la introducción a la comunicación no violenta. Y esto es muy importante en una sociedad donde a veces nosotros hacemos nuestras interpretaciones del otro de una manera sesgada y terminamos violentando al texto otro, digámoslo así, sin darnos cuenta. Y en un último encuentro veríamos un poco lo que es el tema de la cátedra socioemocional. Nosotros, un tema fundamental que me parece que podemos hacer grandes cosas con el tema socioemocional en los estudiantes y hay que aprovecharlo bien. A veces el ministerio pues nos pone unos lineamientos, nos dice, bueno, estos son los lineamientos para la cátedra, pero pues cada colegio mire la estrategia que quiera. Aquí somos libres en eso, pero también es un filo porque miremos lo que pasó con el tema de la lectura crítica en los colegios cuando hablábamos todos de lectura crítica, pero nadie sabía qué era lectura crítica o cómo desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante. Entonces, aquí es importante entender en esta última sesión
Incluso la podemos invertir. Si ustedes me dicen, venga, enfoquémonos en la cátedra de socioemocional en el próximo encuentro, yo les envío un artículo, miramos cómo nosotros estamos desarrollando la cátedra emocional desde la lectura multidimensional. Entonces, hoy vamos a explicar qué es la lectura multidimensional, porque esto es lo que están desarrollando los estudiantes de sexto a 11 y por qué es importante impactar en las familias, por qué es importante no quedarnos solo en el aula, sino que los padres de familia juegan un papel muy importante en este trabajo, en este proyecto. Entonces, aquí habría que formarlo y por eso estamos reunidos hoy, formarnos nosotros como líderes educativos en qué es la lectura multidimensional, porque ya no se habla de lectura crítica, más que sí de lectura ahora multidimensional, porque digamos que la lectura en el aula se quedó únicamente en la interpretación de lo escrito, en el texto escrito. Entonces, por eso, nosotros pues estamos interesados en que ampliemos ese cuadrito pequeño donde se entiende la lectura eh, eh, y todos los libros, obras literarias, plan lector, los libros todo es enfocado, digamos, a la comprensión de lo escrito. Algún día el estudiante se va a graduar de 11 y va a decir, gracias, profe, por enseñarme a leer lo escrito, pero también la vida, al mundo, al otro y al yo. O sea, lo que les quiero decir con la lectura multidimensional, y voy a proyectarles acá de pronto una, una diapositiva, de pronto para poderlo graficar un poco mejor, está acá. Mire, nosotros entendemos la lectura únicamente como la lectura del texto escrito. Venga, lo amplío un poquito más. Yo creo que ahí se ve mejor. Estamos enfocados en los colegios acá en lo escrito. Resulta que para acceder en lo escrito a la intención comunicativa del autor, a los personajes, a los imaginarios, sentimientos, emociones, deseos de los personajes, nosotros desarrollamos estas 84 habilidades para comprender todos esos escenarios de ficción y todo lo que está en la novela, en la obra literaria, en todo esto, pero cuando el niño aprende a representarse en el personaje, en el autor, se siente como él vive, siente, llora, se vuelve como él, entonces es capaz de desidentificarse y desarrollar habilidades de empatía con ese personaje de la obra literaria. ¿Qué implica eso? Implica las habilidades de escucha, de focalización, de centramiento. Y estas habilidades es las que a veces nos cuesta en nuestra sociedad porque nosotros estamos encerrados en un mundo donde creemos tener la razón, en un pequeño mundo donde todo se explica desde mi propia verdad y desde mi única lógica, pero la percepción o la perspectiva del otro nos cuesta y a veces por eso los enfrentamientos, los conflictos, aquellos problemas y la mayoría de las peleas entre los estudiantes parten de malas lecturas que hacemos entre nosotros. Entonces resulta que si yo desarrollo estas habilidades de lectura cuidadosa o no violenta, estas 84 habilidades para comprender lo escrito y me saco el mejor puntaje para comprender al otro, al mundo y al yo. Esto es importante. Mire, yo les voy a poner este ejemplo que me pasó y todo fue, digamos, como una representación que yo me hice subjetiva de lo que pasó, ¿sí? Mire, el otro día yo tenía una capacitación en un colegio y voy a poner esto como analogía, porque no es todo esto es algo que yo estoy narrando, pero no tiene que ser. Lo que sí pasó y que gracias a Dios nunca pasa en los colegios, sino muy rara vez, y Dios nos libre de eso, pero pasó en un colegio, yo tenía una capacitación y cancelaron la capacitación. Entonces yo pregunté y habían cancelado la capacitación porque un estudiante se había quitado la vida por acoso escolar. Entonces, pues uno como papá pues dice, bueno, ¿qué podría estar pensando un papá en esa situación? O sea, yo me gradúo con el mejor puntaje del IFES en mi colegio en literal, inferencial y crítico, porque eso es lo que me enseñan en lectura, literal, inferencial y crítico. Literal, lo que está en las líneas, lo explícito en el texto, ¿sí? Lo que el autor dice explícitamente. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, papá, literal. ¿Sí? Si yo me gradué con el mejor puntaje, ¿por qué me quedo leyendo a mi hijo de carne y hueso solo en lo literal? Cuando aprendí a leer de manera inferencial, lo que está entre líneas,
Daniel Casani decía, el autor deja pistas en el texto para que el lector complete. Y en ese completar el texto está que, digamos, el texto lo escriben dos personas, el que lo escribe y el que lo lee, porque infiero, deduzco aquella información que no está explícita en el texto, donde yo puedo deducir, mi hijo, a usted le pasa algo, está raro, tiene algo, yo lo conozco y está raro, venga, cuénteme. Y la lectura crítica es aquella posibilidad de poderme representar como el personaje, sentir, reír, llorar con él y poder sentir el dolor de mi hijo como propio, ¿sí? En una situación es para leer la vida. Esto que estamos haciendo es leer, ¿sí? Esto que estamos haciendo es leer. Entonces, si nosotros sacamos del cuadrito pequeñito de la definición que tenemos de lo que es lectura, ¿sí? De la interpretación de lo escrito al un cuadro más grande, que es el mundo, el otro y el yo, entonces la cosa cambia. Nos tocó hacer un código ético de la lectura para poder graduar a un estudiante de 11. Hay 6 condiciones éticas fundamentales. Ya les voy a hacer un pequeño resumen de eso. Pero, pero miren lo importante que es esto. El ser humano, pues es un ser humano múltiple, tiene muchas facetas y lee cosas humanas. Lee cosas humanas en los libros, pero todas las representaciones de los personajes y todo esto que el niño lee tiene sentido únicamente en la vida con los demás. O sea, el niño lee cosas humanas porque es un humano, ¿sí? De lo contrario no podría darle sentido a lo escrito. De tal manera que no podríamos fragmentar la lectura y dejarla únicamente en el campo de lo escrito, ¿sí? Mire, la lectura multidimensional, ¿qué lee? Preguntémonos, ¿qué lee la lectura multidimensional? Además de lo escrito, porque el texto escrito es una experiencia. La lectura multidimensional lee experiencias, ¿sí? Lee experiencias. En el libro encuentro una experiencia, pero en el otro también es una experiencia para mí. El mundo es una experiencia para mí y yo soy una experiencia para mí. ¿Cómo se lee el niño que sufra de acoso escolar? Yo sobro en este mundo, a nadie le hago falta acá, no quiero estar aquí, qué aburrido, me voy, ¿sí? Esa es la narración porque él es un texto. Para poderse comprender a él mismo, el único acceso que él tiene es la palabra. Todo texto está mediado por la palabra, ya sea escrito o escuchar. Leer es escuchar, ¿sí? Porque escuchar las ideas del otro, los sentimientos y las emociones del otro implica el lenguaje, implica palabras. Si yo voy al médico y le digo, doctor, es que siento un no sé qué, no sé dónde, pues entonces el médico me dice, pues no le puedo dar el remedio, porque necesito que usted le ponga palabras. Las palabras hacen tangible lo intangible, hacen visible lo invisible. Cuando yo le pongo palabras a mi dolor, pues lo hago legible para el otro, para mi pareja, para el mundo, para mí mismo. Por eso yo soy texto. El único acceso que tengo al yo es a través del lenguaje. Y el único acceso que tengo a todo lo que está fuera de mí es a través de la palabra. Si no nombro, si no puedo nombrar, si el otro no se puede explicar a través del lenguaje, no puedo acceder a él. Por eso somos texto y por eso sería una irresponsabilidad enseñar a leer en los colegios solamente en una de las partecitas de la lectura, en lo escrito. Nosotros debemos enseñar a leer la vida, ¿sí? Y esto es muy importante, porque sea la profesión que ellos vayan a escoger, nosotros no estamos graduando el mejor IFES, además del mejor IFES, porque de hecho con estas, aquí les hago un paréntesis, estas 84 habilidades que ya les muestro la diapositiva, estas 84 habilidades las utilizan muchas empresas, son nuestras, nosotros hicimos la investigación, el método se llama 84H, pero muchas empresas las utilizan para el entrenamiento de la comprensión lectora, porque saben que es transversal para las pruebas saber, para las pruebas IFES. De hecho, los simulacros y todo este tipo de cosas y ejercicios que hacen varias empresas los hacen basados en este tipo de habilidades. Claro que sí, los niños al entrenar este método que están trabajando con el libro de comprensión, ¿cuál es el libro que están trabajando ellos? Yo les muestro a ustedes para que lo conozcan. Este es el libro que ellos tienen, de sexto a 11, ¿sí? Bueno, con una carátula nueva y con contenidos diferentes hoy en día, pero
está desarrollado a partir de retos, misiones o desafíos, y en cada reto, misión, desafío desarrollan 2 o 3 habilidades de las 84 habilidades, y así van avanzando cada 8 días en habilidades hasta completar las 84 habilidades de lectura para sacar el mejor puntaje del IFES. Pero ese no es nuestro único objetivo. A lo que yo voy es a que no podemos quedarnos ahí, y por eso quisiera primero enseñarles qué es esto para poder, inclusive, podemos hacer una escuela de padres, y de hecho ese es está planteado ya con las directivas también, para que se abra la posibilidad de una escuela de padres, o sea, contarles esto que hacemos en el colegio, porque para ellos visibilizar esto, a veces dice, bueno, es que pidieron un libro, ¿sí? Pero no saben la magnitud, el alcance que tiene. Entonces, es importante, y sobre todo el papel que ellos cumplen en este trabajo de lectura cuidadosa, porque mi hijo puede estar entrenando la lectura cuidadosa. ¿Qué diferencia hay entre un estudiante que se gradúa en un colegio de lectura cuidadosa y otro que no? Pongamos el ejemplo, va manejando el carro, ya cuando se graduó, ya es grande, tiene su carro, y otro carro lo cierra, casi lo hace estrellar. ¿Qué siente? Ira, la emoción de la ira. ¿Por qué? Porque la narración que él se hace cuando lee la experiencia que tuvo a través del lenguaje, la palabra es la que le explica, o sea, la narración que le dice, lo hizo adrede, entonces la ira sube, ¿sí? Pero si yo me gradúo en un colegio de lectura no violenta, cuidadosa, pues la voz me dice, no lo hizo adrede, iba distraído, no se dio cuenta, y la ira baja. El control de las emociones o el gobierno de las emociones se da por la explicación que nos damos nosotros a partir de nuestro pensamiento cuidadoso. O sea, por la lectura que hacemos a partir de un pensamiento cuidadoso. Sentir bien, hablamos de una cátedra socioemocional en los colegios. Sentir bien es pensar bien. Y pensar bien es producto de narrarnos bien la historia. Mire, Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. El otro me pudo decir una grosería, me pudo cerrar en el carro, pero lo que me afecta es lo que yo me narro a partir de esa experiencia, porque yo podría decir, el otro necesita ayuda, está mal, tiene un problema, me está agrediendo porque alguna vez también lo agredieron a él, ¿sí? O sea, es la explicación que yo me doy, la que cuenta. Y a los niños hay que enseñarles, hay que entrenarlos en esto. Y este es el libro que tiene esa posibilidad de entrenar eso. Nosotros ya ahorita, si quiere, entramos a mirar algunos ejercicios, como por ejemplo, eh, yo le puedo para que lo miremos, cómo lo están desarrollando, por ejemplo, en noveno o en séptimo a través de los chats, porque ellos ahora con el celular, pero miremos uno nomás, como para mirar cómo esto que yo les estoy diciendo lo estamos desarrollando en los niños con el libro. Entonces, me toca a dejar de presentar acá un segundito y no me demoro nada en esto. Y voy a proyectarles. Bueno, entonces tengo que acá. mm, Cuando se esté acabando el tiempo, y por favor me interrumpen, y también si tienen alguna pregunta técnica clave ahí sobre cómo hacer la escuela de padres, cómo hacer un test de tendencias éticas a los estudiantes, a un diagnóstico de pensamiento crítico cuidadoso, eh, bueno, un test de habilidades socioemocionales a los estudiantes de sexto a 11, pues entonces abren el micrófono y charlamos sobre esas ideas. Entonces, me interrumpen, me pueden interrumpir. Yo creo que ahí ya ustedes pueden ver la diapositiva. Por ejemplo, creo que este es el libro de noveno, ¿no? Ahí ustedes ya la están viendo. Miremos un ejercicio, cómo lo desarrolla. Mire, por ejemplo, cuando ellos están en la clase número 11, acá, clase número 11, eh, eh, dice el título técnico es Comunicación precisa y respetuosa. Las habilidades que van a desarrollar es discernir, evaluar y trascender. Y el título del ejercicio, del juego, de la actividad es Lo que digo y lo que provoca. Mis palabras tienen poder, construyen o destruyen, pero parten de una lectura que yo hago. Lo que yo hablo es porque lo pienso, ¿sí?
o lo que yo hago es porque lo pensé. El pensamiento cuidadoso es lo que busca este proyecto. Entonces, aquí está la instrucción, ¿para qué sirve? Cuando aprendes a leer multidimensionalmente, también aprendes a notar el poder de las palabras, cómo pueden unir o herir. Este ejercicio te invita a expresarte con más claridad y respeto, distinguiendo entre observar y juzgar para fortalecer la confianza y resolver desacuerdos sin dañar. Hazlo con dedicación, te servirá en la vida y en tus relaciones personales. Primero lee la guía. Entonces, aquí hay una guía, hay un ejemplo resuelto también. De hecho, lo que voy a proyectarles es el ejemplo. Ya después, ya vienen los ejercicios para que el niño los lea, lo desarrolle. ¿Cómo lo hicimos? Con ejemplos cotidianos. Por ejemplo, mire, esto nunca pasa en los colegios. Miremoslo. 3 estudiantes preparan una exposición y Sara llega tarde. Mateo le dice, siempre llegas tarde. Sara le dice, ¿qué? No es cierto. Mateo le dice, ni siquiera te importa el grupo. Sara le contesta, solo me retrasé porque el bus se varó. Camilo le dice, ya empecemos. Igual no aportas mucho. Sara dice, qué injustos son, ni me escuchan. Y Mateo termina diciendo, pues entonces preséntate tú sola. ¿Sí? Entonces Sara dice, olvídenlo. Aquí hay una conversación, en séptimo se hace a través de un chat, etcétera. O sea, pero digamos que esos son de las situaciones reales de la vida de los estudiantes. Se cogen casos reales. Se le dice al estudiante, miremos dónde hay una generalización. Una generalización puede ser violenta. ¿Por qué? Porque hablamos como si algo que pasó una sola vez ocurriera siempre. Como por ejemplo, nunca haces las tareas, ¿sí? Lo correcto es decir, hoy no entregaste la tarea, pero una generalización puede causar fastidio y desánimo y hacer que la otra persona se cierre, ¿sí? O una suposición, que es cuando yo afirmo sin fundamentos, dar por hecho lo que el otro piensa o siente. Eso a veces nos pasa. Y eso en la comunicación es clave, porque es la forma como yo estoy leyendo al otro, estoy suponiendo. Mire, voy a ponerles un ejemplo. Si una persona en este momento se para aquí al lado mío, él es un texto para mí. No porque él diga algo, él puede estar callado, no decir nada. Pero es que es un texto no porque él diga algo. Este libro que yo tengo aquí en mis manos es un texto no porque sucede en el papel, sucede en mi mente. Yo soy el que me lo narro. Tú me puedes decir X y yo entiendo Y, porque yo soy el que me narro. Cuando el otro está parado aquí al lado mío sin decir nada, yo me lo cuento. Mire cómo llegó, mire cómo está vestido, quién sabe dónde estaba, qué estaría haciendo, mire la hora que llega. O sea, es una narración que yo me cuento, es un texto subjetivo, imaginativo. Nadie se da cuenta, aparentemente, ¿no? Pero eso después pasa a su factura de cobro, porque resulta que aunque él no diga nada y yo me lo imagino, ¿sí? Yo me lo narro con lectura violenta. Esa narración es violenta. Tarde o temprano, mire, voy a ponerle el caso de 2 niñas. Una dice, profe, es que esa niña me cae gorda, pero yo nunca le he hecho nada. Entonces, como vivimos en el plano de lo tangible, ¿sí? Tú no me puedes poner un 1 si no me demuestras a través de una evaluación que no estudié. Entonces, sencillo. eh, yo no le he hecho nada, pues tus actos son los que te definen. Si yo no he hecho nada, pues nada me pueden hacer. A mí no me pueden meter a la cárcel si no me comprueban el delito. A la Magdalena, cuando la encontraron en el tema del adulterio, recuerdan que la iban a apedrear, pues la encontraron en el acto, o sea, era tangible. Pero Jesús, ¿qué les dice? Ahora yo les digo, el que desea a la mujer del prójimo en su imaginación ya está cometiendo el acto del adulterio. O sea, en el plano de la imaginación ya hay acción. Partamos de esa idea porque el profesor le puede decir al estudiante, tú no le has hecho nada, pero en tu imaginación ya hay odio, envidia y resentimiento. Ya te estás haciendo daño a ti. Ahora, ella necesita que tú le hagas algo, que la saludes, que no seas indiferentes, que la escuches, que abras tu corazón. O sea, en la inacción hay acción. En la inacción, por eso nos confesamos de los pecados de omisión, ¿o no? Entonces, en lo que yo dejo de hacer el bien, ¿sí? También hay acción. Hay daño, puede haber daño.
pero a veces en la inacción puede haber bien, puede haber algo bueno, como por ejemplo, es mejor callar que dar un mal consejo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es eso que sucede en el pensamiento es lo que nos narramos por el lenguaje, por las palabras, y eso que me narro es lo que lee la lectura multidimensional. Finalmente, el autor de este libro que tengo acá en mis manos no me está hablando directamente a mí, yo soy el que me lo narro. Por eso tú y yo podemos leer el mismo poema, pero tú sientes algo distinto, una emoción distinta a la que yo sentí, porque tú te lo narraste distinto a mí. Entonces, es interesante ampliar el concepto de la lectura multidimensional en los colegios para no seguir graduando a los estudiantes de la manera como lo estamos graduando, sino que lleguemos un paso más allá, porque estamos graduando a humanos que leen cosas humanas, ¿sí? No por una nota, no por un puntaje, sino miremos el caso del papito que no leía a su hijo o no era capaz de leer a su hijo. ¿Sí? Entonces ese tema de manera literal, inferencial y crítica, como le enseñamos en el colegio, ¿no? Entonces, miremos el caso, volvamos aquí al caso donde el estudiante entrena la habilidad de encontrar dónde hay generalizaciones. Entonces le preguntamos, ¿dónde hay una generalización? El niño dice en la uno. ¿Por qué? Porque aquí dice siempre llegas tarde, ¿sí? ¿Dónde hay una suposición? En la 3 y en la 6, porque aquí en la 3 dice, ni siquiera te importa el grupo. Y en la 6 dice, igual no aportas mucho. Y así sucesivamente, el estudiante va entrenándose. Por ejemplo, aquí le ponemos los efectos. Tal vez se sienta dolida y molesta porque están asumiendo que ella actúa sin pensar en los demás. ¿Cuál es? Pues la 3. El niño responde la 3 porque aquí ve que en la 3 ni siquiera te importa el grupo. Es como si ella pues, se siente dolida porque están juzgándola de que ella no. Mire, en séptimo, el ejercicio anterior a este que yo les estaba diciendo, que no alcanzo a proyectarlo por el tiempo, es diferenciar entre juicios y hechos. Si yo me cruzo con un profesor en el pasillo, pues esa es una observación, ese es un hecho, me crucé con el profesor. Un juicio es decir, no me saludó, ¿sí? No me quiso saludar. Entonces, ahí empiezan las heridas. Y las heridas que hoy en día hay muchas patologías que cada vez en los niños más pequeños se van generando. De hecho, vemos cosas que no se veían antiguamente en niños cada vez más pequeños, ansiedad, depresión, triste, frustración. Bueno, dice, estoy estresado, ya dice un niño de primero de primaria, estoy estresado, profe. Entonces son diferentes estrategias, pero se deben a la forma como ellos leen. ¿Listo? Porque si ellos nos narramos, empezamos a narrar de manera distinta. Por ejemplo, este ejercicio que ustedes ven acá, está construido desde Marshall Rosenberg, la teoría de la comunicación no violenta. Entonces, por eso es que es importante tener como pretexto el libro de comprensión lectora que va de primero a 11 y que efectivamente le garantiza un puntaje alto en las pruebas para poder enseñar la lectura cuidadosa o no violenta en nuestros estudiantes. Entonces, hasta ahí no sé qué preguntas, profes, por el tiempo puedan tener ahí, porque nos queda un poco tiempo. Recordemos que, bueno, voy a proyectarles otra vez otra diapositiva, mientras ustedes si quieren abren el micrófono, si hay preguntas, observaciones, voy a cambiar de diapositiva. ¿Listo? En este momento solo están los directivos del colegio de Melgar, ¿sí? Solo hay solo. Sí, sí, Alex, solamente estamos nosotros, que somos cinco, cuatro los integrantes. Perfecto, listo. Bueno, aquí ya logré otra vez encontrar la diapositiva. Es importante entender que la lectura multidimensional para lograr hablar de la lectura de la vida, del mundo, del otro y del yo, porque pues, es el único acceso que tenemos al mundo es a través del lenguaje, pues nos tocó hacer un código ético de la lectura. Este es el código ético
rápidamente así les puedo resumir. Mire, para graduar a un estudiante de 11 hay 6 condiciones éticas en lectura. De lo contrario, pues bueno, podrá leer textos, podrá leer, pero el tema, nosotros construimos esta propuesta desde un libro que yo escribí que se llama El pensamiento cuidadoso, del pensamiento crítico al pensamiento cuidadoso. ¿Cómo pasar de una razón instrumental a una razón cordial? ¿Cómo pasar de una razón en la que dice, yo tengo la verdad, tengo la razón, tengo los argumentos, a poder callar con humildad y poder darle la razón al otro, considerar que tal vez el otro pueda tener la razón, que yo pueda estar equivocado, poner en duda mis propios saberes, mis propios criterios, mis propias certezas, esa capacidad de considerar que aunque el otro no tenga la razón, yo puedo comprenderlo porque yo también he estado en la situación de él y a veces no he tenido la razón. O sea, es ir más allá, es encontrar un camino de empatía con el otro. Entonces, cuando yo abro un libro, lo primero que debo hacer es el lado izquierdo, aquí a la derecha, la desidentificación, la condición número 1. ¿Qué es la desidentificación? Es la capacidad de dejar de ser por un momento, dejar de ser yo para volverme como el personaje, ¿sí? Representarme como él, reír, llorar con él, ser como él. Pero para meterme en el papel del personaje, para poderlo comprender, pues yo tengo que quitarme mis zapatos para meterme en sus zapatos. Eso es, ay, que pongas en los zapatos del otro. Pues primero tienes que quitarte los tuyos. Si no dejas de ser tú, si no dejas de escucharte a ti mismo, no puedes escuchar lo distinto de ti. Entonces es condición fundamental para poder entender un libro, para poder comprender al autor, para poder comprender sus intenciones, sus necesidades, sus perspectivas. Lo mismo pasa con la lectura de la pareja, de mi hijo, de los amigos, del otro. ¿Por qué? Porque si yo no logro dejar de escucharme a mí, o sea, ponerme en su lugar, representarme como el otro, pues no podría. En últimas, la desidentificación no es la pérdida de la identidad. Al contrario, como decía Paul Ricoeur, es la ganancia de mi propia identidad, porque solo siendo como el otro puedo ver las distancias o las diferencias que hay entre él y yo y puedo comprenderme mejor a mí mismo. Entonces es una relación paradójica entre esas dos identidades, pero solo desidentificándome e identificándome con el personaje, soy capaz de, por reflejo, comprenderme mejor, de comprenderme mejor. Entonces, por eso, eh, digamos, en la lectura del otro, nosotros somos lo que nos representamos a partir de lo que creemos que el otro lee de nosotros, ¿sí? Eso es algo que, que es básico, ¿sí? En otras palabras, lo que yo creo que tú lees en mí influye en el modo como yo me leo a mí mismo, ¿sí? Y lo que yo leo en mí incide en la manera como yo me comporto ante ti. Esto repercute, por un lado, sobre cómo tú te lees a ti mismo y por otro, sobre la forma como tú te comportas ante mí. Es decir, que si el sujeto se lee a sí mismo desde el otro, no podemos representarnos a nosotros, al otro, sin algo de nosotros. Eso es algo que es indispensable. O sea, el ser humano es un ser por naturaleza comunitario. Por eso, tu interpretación de lo que tú lees en una persona es la reputación que tú le otorgas a esa persona, es decir, la imagen de su carácter. Leer al otro significa crear una imagen de él y somos responsables de esa imagen. Y esa, tarde o temprano, nos pasa factura de cobro, ¿sí? Tu indiferencia, etcétera, algún día va a tener consecuencias. O sea, si el otro constituye al yo, cualquier pensamiento malintencionado que vaya en contra de él es violencia hacia mí. Por eso Levinas decía, cuidado cuando leas al otro porque el otro guarda un secreto, el secreto de tu propia identidad. Si tú quieres saber quién eres, pregúntale a él, porque solo él te puede leer desde un lugar desde donde tú no te puedes ver. Y terminaba diciendo, yo soy el otro que vive en mí. ¿Sí? Entonces, por eso el tema de la desidentificación acá en el código ético, pues es crucial, es crucial.
Y así, mire, por el tiempo no vamos a alcanzar a abarcarlos todos porque pues es muy complejo. Eso pues necesitamos otras sesiones, otros encuentros, pero esto es lo que se necesita hoy en día. Mire, por ejemplo, estar presente. Nosotros hoy en día encontramos libros de superación personal, de atención, de concentración, pero la mejor ejercicio para poder aprender a estar presente cuando el otro me habla es la lectura. Cuando yo abro un libro, el que me está hablando es el autor. Y si mi imaginación está en otro lado, pues no podría, porque estaría metido en una ilusión egocéntrica, pensando siempre en lo mío, desatado de toda verdad que el texto me quiera transmitir. ¿Sí? En esa idealidad, esa imaginación egocéntrica, metido en mi mundo, en mis verdades, desatado de ese compromiso con el otro que necesita mi ayuda, necesita que yo lo escuche. Cuando yo escucho, leer es escuchar, ¿no? Y leer y escuchar en parte es amar, ¿no? Porque implica abnegación, dejar de ser de escucharme a mí para escuchar lo distinto de mí. Entonces, estar presente eh, pues es algo que a veces nos pasa, a veces estamos en otro lado mientras yo les estoy hablando, yo no sé si ustedes están ahí, por ejemplo, en su imaginación, podrían estar en otro lado. Yo podría leerles en voz alta un párrafo de este libro que tengo en mis manos y ustedes me dicen, "Uy, pero qué bien lee", pero si me preguntas qué entendí, puedo decir no entendí nada porque mi mente estaba en otro lado. O sea, el estar presente es una habilidad que se entrena y lo hacemos a través de estos libros. Y así podría hablar de las otras condiciones éticas, eh, pero, pero, pero pues no hay tiempo y vamos a... Hay una que cierro con esta de saberse vulnerable, o sea, esa vulnerabilidad tiene que ver con la igualdad. Para poderte comprender a ti como texto, a mí me deben pasar cosas como a ti. Si yo considero que al personaje le pasan cosas en la novela que nunca me van a pasar a mí, pues pierdo el interés. Pero si yo veo que lo que le pasa al personaje me puede pasar algún día en la vida a mí, entonces me cautiva. Para que se dé la comprensión, a mí me tienen que pasar cosas como a ti. Y por eso somos iguales. Si tú estás en el infortunio hoy, debo saber que yo también podría estar algún día en el infortunio. Por eso tu dolor se hace mi dolor. De tal manera que la igualdad es una condición fundamental en el acto de leer, condición ética, porque la desigualdad finalmente es producto de un engaño, de la imaginación, porque es algo que nunca puede ser real, porque imaginar que tú puedas valer más o menos en algo que yo, ¿sí? Es una ilusión violenta, porque parte de la idea falsa de que no todos somos iguales. Eso es clave. Por ejemplo, en el acoso escolar, el uno se cree más que el otro. Y por eso no se pueden leer, porque el uno es menos y el otro es más. Yo termino aquí, profes, pero esto es lectura. Esto es lectura. Y el proyecto de la lectura multidimensional es un proyecto de lectura cuidadosa o no violenta. Entonces, profes, últimos minuticos para preguntas, dudas, aportes que de pronto ustedes quieran hacer como directivos que están al frente de una comunidad educativa, de padres de familia, de estudiantes, de pronto, no sé, los escucho. Si quieren pueden abrir el micrófono, la cámara, preguntas, pues yo empecé como loco, no los escuché, si se quieren presentar, pues para poder saber con quiénes Bueno, sí tengo estamos. una pregunta, buenos días. Sí, señor. Buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Leonardo Pedraza, soy el líder comunidad del colegio y pues estaba escuchando muy chévere el enfoque que ustedes tienen, la proyección con los muchachos. Veo que te han metido un enfoque emocional, ¿sí? De trabajo de emociones, ¿sí? Sí, no quisiera como Sí, extenderme señor. acá, pero si hago la pregunta y no sé si nos podemos también comunicar un poquito más adelante o ahorita telefónicamente pues para discutir el tema, pero pues sí me gustaría saber si ustedes también, de acuerdo a esa proyección que tienen con los estudiantes, también la tienen con los padres enfocado, digamos, o con miras a una escuela de padres,
ustedes también tienen ese servicio y qué temas o qué temáticas, porque pues nos interesa orientar esos talleres. Entonces me gustaría como dialogar también con ustedes, si ya de acuerdo a lo que ustedes me digan y dialogar acerca del tema. Claro que sí. De hecho, el proyecto de lectura multidimensional es un proyecto de certificación en lectura multidimensional al colegio. Esto implica tres actores, cuatro actores con ustedes, los directivos, formarlos a ustedes para que, digamos, ustedes sean los que lideren este proyecto de lectura multidimensional. Pero es un proceso de 3 años, ya les voy a decir. En el primer año vemos las capacitaciones de los docentes durante los 3 años. A ellos se les va a certificar en lectura multidimensional y para que el colegio quede certificado en lectura multidimensional, los niños, los niños deben hacer 3 tests, un test de tendencias éticas, de habilidades socioemocionales y otro de pensamiento crítico. Todo esto que yo le estoy diciendo, las escuelas de padres, los test, las capacitaciones a los docentes están incluidas dentro del costo que pagó el papá con la compra del libro, porque esto es un proyecto que está financiando el papito cuando compró el libro. Entonces, ustedes tienen todos estos beneficios. Las escuelas de padres son 2 al año, obligatoria una al menos. ¿Listo? A veces con una nos ha bastado, a veces cuando ya quieren profundizar y quieren, los papitos están muy interesados y nos vamos a meter un poco, entonces se hacen las 2 del año, ¿sí? Máximo 2, mínimo 1. En las escuelas de padres se les enseña cómo escuchar socioemocionalmente a sus hijos, cómo aplicar el código ético de la lectura desde la escucha cuidadosa, ¿sí? Cómo desarrollar la imaginación cuidadosa en la lectura entre la pareja, entre sus hijos, o sea, todo esto que el niño está viendo con ejercicios en sus libros, se les presenta a los papitos en el lenguaje de los papás para que los papás entiendan la misión que tienen de leer bien a sus hijos. A veces por la prisa, la velocidad, el trabajo, las circunstancias, en este mundo tan veloz de producción y consumo, que a veces uno llega viejo y dice a qué horas pasó la vida y nunca leí bien a mi hijo, a mi pareja, etcétera. O sea, es verdad que nos pasa a todos y no es que seamos malos, sino que el mundo nos consume. Estamos viviendo en un mundo de las apariencias y de los engaños, donde nos muestran que la felicidad es esto, lo otro, tener, el viajar, todo nos lo venden como placer, pero finalmente la felicidad es otra cosa. Y los niños desde primaria ya lo saben. ¿A qué vienes al mundo? A ser feliz, profe. O sea, pero no saben qué es la felicidad, cómo encontrarla. O sea, la felicidad se lee, se lee. Yo quiero terminar con esta diapositiva, si ustedes me lo permiten. Esta diapositiva, mire, esta es la carátula que le sale a los niños de primaria, esta imagen, con una frase que dice, el mundo del hombre feliz es distinto al mundo del hombre infeliz, ¿sí? Estamos en el mismo mundo y vemos lo mismo, ¿sí? Pero para uno es maravilloso contemplar la lluvia y para el otro es, uy, no, eso va a llover, ¿sí? Entonces, mire usted, la tortuga de la derecha está feliz y están leyendo el mismo texto. En la lectura multidimensional una roca puede ser un texto. La de la izquierda, leyendo la misma roca, dice un obstáculo en el camino se vuelve frustrada. La otra, un puente. ¿Cómo puede ser que leyendo el mismo texto, a veces nosotros somos el mismo obstáculo de nosotros mismos por nuestra forma de leer? O sea, el tema de la felicidad, aulas felices, cátedra de la ciencia de la felicidad, porque ahora en los colegios, incluso en el primer semestre de la universidad, la cátedra de la ciencia de la felicidad, ¿sí? Entonces, ¿es por qué? Porque en el fondo el ser humano ansía, pero no sabe cómo. La mejor propuesta que nosotros les hacemos y creemos que es la mejor es encontrar la felicidad a través de una lectura cuidadosa. Saber leer es lo que nos garantiza encontrar ese camino, porque incluso podríamos salvar vidas. Si un niño sabe leer cuidadosamente cuando esté manejando su carro y sea grande, puede salvar vidas. Mire los desastres, y lo vemos a diario en las noticias, de gente que se mata porque el uno lo cerró, el otro lo estrelló, el otro, ¿sí? Vemos todo esto en la cotidianidad.
termino con esta idea, no sé si logremos, estén conectados un minutico, termino con esta idea. Mire esta imagen. Una roca es un texto, no porque la roca hable, sino porque las tortugas se lo cuentan, se lo narran ellas mismas, ¿sí? Ellas mismas son las que se buscan la forma de... En la cruz pasó lo mismo, Jesús estaba, es un texto para dos personas que conocieron a Jesús en el último momento de su vida en la cruz, dos ladrones, dice, ¿sí? Mientras el uno le decía, bájanos de la cruz, no que eres Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. El otro veía que oraba por los que lo estaban crucificando y decía, este hombre es bueno, está orando por ustedes, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, están leyendo el mismo texto, y la forma de leerlo del uno le merece el infierno y la otra le merece el paraíso. ¿Acaso Judas no estuvo con Jesús y no lo leyó? O sea, si nosotros ampliamos el concepto de lectura, de la decodificación puramente del libro, a la lectura de la vida, pues entonces encontramos un camino de felicidad diferente. O sea, al aprender a leer. El mundo del hombre feliz es distinto al mundo del hombre infeliz, decía Wittgenstein. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, profes, ya para cerrar? Respondí tu pregunta, Leonardo. Sí, señor, pero Sí, sí me respondí tu gustaría pregunta, Leonardo. dialogar más el tema, no sé si se me puede suministrar un número telefónico en el chat y hablaríamos Sí, ahorita señor. o en su momento. Sí, señor. Gracias. Sí, el número es 320, pero sí, 314-212-8337. Es que no sé cómo escribir acá en el chat. Ven, No, dime, ya lo 314. miro acá. 314-212-8337. 212. ¿Listo? Bueno, ya. 314-212-8337. 8337. Vale. Muchas gracias. 83. Dale, profe. Tú vas a hablar. ¿Quién más iba a hablar? Creo que habían Buenos levantado la días, mano. ¿cómo está? Dale. Mi nombre es Buenos Wilmar días. Cortés, soy subteniente aquí en el colegio, en el GIMPA. Estoy ahorita asumiendo el cargo como de especialista administrativo, apoyando los procesos administrativos aquí, junto con mi capitán Lancheros, que pues, es la rectora. No, pues estaba mirando la propuesta, me parece muy acertada en tema, o sea, en el tema socioemocional. Me gusta mucho la cuestión de esta construcción de la identidad y de mirar al otro, o sea, lo que hablaba de Riquet me parece muy interesante. De pronto, digamos que algo que a lo cual se le apunta muchas cosas, pero se podría, digamos, también pensar es en esa mirada hacia el otro y en el entender al otro también, pues hay un asunto muy complejo, ¿no? También, pues en estos asuntos de la diversidad y de la inclusión. Entonces me parece muy interesante si también en algún momento pues se piensa y se apunta hacia ese lugar, pero digamos que la propuesta es muy interesante. Yo quería preguntar si cuánto lleva esto, ¿sí? El 84H y qué resultados ha dado, digamos, con el tiempo. Gracias por la pregunta. Nosotros llevamos ya varios años, cada año vamos mejorando las ediciones, vamos perfeccionándolas a partir de la comunicación no violenta y la escucha empática. Los colegios que entran con el producto se quedan, se casan porque les gusta, porque les suben las pruebas, pero también les enseñamos este tipo de lectura ya diferente. Es una propuesta totalmente nuestra, colombiana, original. Esa es la única comprensión de lectura. Estos libros fueron construidos desde el código ético de la lectura, desde el pensamiento crítico cuidadoso, o sea, el único construido desde 84 habilidades de lectura. O sea, esto es un gran proyecto, ya no es un libro de llenar como antiguamente era, sino que ahora es un proyecto que incluye escuelas de padres, formación a docentes, test de tendencias éticas a los estudiantes, una serie de valores agregados que están allí incluidos. Entonces, me alegra mucho, profe. Esto pues es producto de una larga investigación. Nos hemos enfocado únicamente en el tema de la lectura, no hacemos otras áreas, matemáticas, etcétera. Es difícil en un mercado tan competitivo, grandes empresas que vienen del extranjero
que tienen sus sellos editoriales que no son de acá de Colombia, sin embargo, tienen dominado el mercado. Nosotros no damos, no damos dinero ni nada de eso, lo único que damos es capacitación, investigación y apoyo al colegio en todo este tipo de contenidos y formación a padres de familia y todo eso. Ese es nuestro trabajo. Es difícil competir contra otras empresas precisamente por eso, porque las estrategias a veces son más económicas, las de nosotros no, y el costo del libro es muy asequible. Bueno, todo esto es muy ventajoso. No es lectura competente. Termino con esta frase de Kierkegaard para irnos. Nos vamos con una frase de Kierkegaard. Lectores competentes no. El lector competente a veces ve al otro como el adversario, ¿sí? Y el otro no es mi adversario, ¿sí? Si yo me saco 5, no soy más que el otro que se sacó 1. Sencillamente, yo llego a mi casa, tengo internet, tengo mi mamá que me ayuda a hacer las tareas, mientras que el otro no. El otro cuando llega la mamá a la casa lo encuentra dormido y al otro día se va a veces sin desayunar bien. Entonces, no es que yo sea más inteligente porque yo me saqué 5 y el otro se sacó 1, sino que el otro no tiene las mismas oportunidades que yo. A veces estamos allí donde estamos en ese puesto de trabajo que tenemos por meritocracia, porque me lo gané por mérito, porque yo me lo merezco. El que está afuera es porque no se lo merece, porque no estudió, yo sí. Pero resulta que el otro no tuvo las mismas oportunidades que tú. Entonces, leer compasivamente hace parte de la lectura cuidadosa. Entonces, lectores competentes no, porque un lector competente vive en la actualidad, ¿sí? En la idealidad de su imaginación egocéntrica, desatado de todo compromiso, el otro no le compete. No puede envejecerse ya que nunca ha sido joven. No puede volverse joven porque ya es viejo. En un sentido de la palabra, no puede morir porque nunca ha vivido realmente, y en otro sentido, no puede vivir porque ya está muerto. ¿Listo? Profes, muchísimas gracias por este espacio. Nos pasamos 5 minuticos, qué pena. Y próximamente, ojalá podernos encontrar en otros encuentros para seguir formándonos en pensamiento cuidadoso. ¿Listo? Muchas gracias, Alex, Gracias. por la explicación. Gracias. Muchas gracias. A todos. Chao, profes. Gracias.